Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. To this choir, a este coro, que acepten nuestra gratitud de parte de todos en el auditorio por lo que han cantado. Esta canción coral, esta oración, que prácticamente terminaría todo sermón en cualquier reunión de la iglesia y que llega a todo corazón. Gracias. Ahora, si puedo hablar, lo intentaré. Las profecías sobre los últimos días a menudo hacen referencia a calamidades de gran escala, tales como terremotos, hambre e inundaciones. A la vez, estas pueden estar relacionadas con las vastas conmociones económicas o políticas de uno u otro tipo. Pero existe una clase de destrucción de los últimos días que siempre ha sonado más personal que pública, más individual que colectiva. Una advertencia que quizás se aplique más dentro de la iglesia que fuera de ella. El Salvador advirtió que en los últimos días, aún los que son del convenio, los mismos escogidos, podrían ser engañados por el enemigo de la verdad. Si pensamos en ello como una forma de destrucción espiritual, eso podría arrojar luz sobre otra profecía de los últimos días. Piensen en el corazón como el centro figurativo de nuestra fe, el lugar poético de nuestras lealtades y valores. Entonces, consideren la declaración de Jesús de que en los últimos días desfallecería el corazón de los hombres. Lo alentador es, desde luego, que nuestro Padre Celestial conoce todos estos peligros de los últimos días, estos problemas del corazón y del alma, y nos ha dado consejo y protección con respecto a ellos. En ese sentido, siempre ha sido significativo para mí que el Libro de Mormón, una de las poderosas piedras clave del Señor en este contraataque frente a las dificultades de los últimos días, comience con una gran parábola de la vida, una amplia alegoría de la esperanza contra el temor, de la luz contra la oscuridad, de la salvación contra la destrucción, una alegoría a la que de modo conmovedor se refirió a la hermana Andib esta mañana. En el sueño de Ley, una jornada que ya era difícil se complica más cuando surge un vapor de tinieblas que nubla toda la vista del seguro pero estrecho camino que su familia y otras personas habían de seguir. Es imperativo notar que ese vapor de tinieblas desciende sobre todos los viajeros, sobre los fieles y los resueltos, diríamos hasta los escogidos, y también sobre los débiles y los que no tienen cimientos. El punto principal del relato es que los viajeros resisten todas las distracciones, incluso la tentación de caminos prohibidos y las burlas provocadoras de los vanos y orgullosos que han seguido dichos caminos. El registro dice que los que estaban protegidos siguieron hacia adelante, asidos constantemente y tenazmente, agregaría, a la barra de hierro que sigue infaliblemente el curso del camino verdadero, sin importar la oscuridad de la noche o del día. La barra señala el camino de ese sendero solitario y redentor. Nefi dice después, vi que la barra de hierro representaba la palabra de Dios, la cual conducía al árbol de la vida, una representación del amor de Dios.
Al ver esa manifestación del amor de Dios, Nefi dice, vi al Redentor del mundo, quien salió ejerciendo su ministerio entre el pueblo, y vi a multitudes de personas que estaban enfermas y afligidas con toda clase de males, y con demonios y con espíritus impuros, y fueron sanadas por el poder del Cordero de Dios. Y los demonios y los espíritus impuros fueron echados fuera. Amor, curación, ayuda, esperanza. El poder de Cristo para combatir toda dificultad en todo momento, inclusive en el final de los tiempos. Ese es el puerto seguro al que Dios quiere que acudamos en nuestros días de desesperación personal o pública. Ese es el mensaje con que el libro de Mormón comienza y es el mensaje con el que acaba, que nos llama a todos a venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Esa frase, que proviene del testimonio final de Moroni, escrito 1000 años después de la visión de Lehi, es el testimonio de un hombre moribundo sobre el verdadero camino. Permítanme referirme a un testimonio moderno de los últimos días. Cuando José Smith y su hermano Hiram se dirigían a Carthage para enfrentar lo que ellos sabían que sería su inminente martirio, Hiram leyó estas palabras para consolar el corazón de su hermano. Tú has sido fiel, por tanto, serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora yo, Moroni, me despido hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo. Ellos eran unos pocos versículos del capítulo 12 de Éter en el libro de Mormón. Antes de cerrar el libro, Hiram dobló la esquina de la hoja de la que había leído, marcándola como parte del testimonio sempiterno, por el cual esos dos hermanos estaban a punto de morir. Tengo en mi mano ese libro, el mismo ejemplar del que leyó Hiram, y aún se ve la misma esquina doblada de la página. Más tarde, cuando estaba en la cárcel de Carthage, José el profeta se volvió hacia los guardias que lo tenían cautivo y dio un poderoso testimonio de la autenticidad divina del libro de Mormón. Poco después, las pistolas y las balas acabarían con la vida de esos dos testadores. Como uno de los miles de elementos de mi propio testimonio de la divinidad del libro de Mormón, presento esto como una evidencia más de su veracidad. En esa, su más apremiante y última hora de necesidad, les pregunto a ustedes, ¿blasfemarían esos hombres ante Dios a seguir basando su vida, su honor y su propia búsqueda de la salvación eterna en un libro y por ende en una iglesia y un ministerio que ellos habían inventado de la nada? Olvídense por un momento de que las esposas de ellos estaban a punto de convertirse en viudas y sus hijos a punto de ser huérfanos. Olvídense de que el pequeño grupo de sus seguidores quedarían sin casas, sin hogares y sin amigos, y que sus hijos dejarían huellas de sangre sobre ríos congelados y desoladas praderas. Olvídense que legiones perecerían y otras sobrevivirían para declarar a los 4 confines de la tierra que sabían que el libro de Mormón y la iglesia que lo proclama son verdaderos. Descarten todo eso y díganme si esos 2 hombres, al morir, se presentarían ante su juez eterno y citarían un libro
y hallando solaz, que no fuera la mismísima palabra de Dios. Y eso, por lo tanto, los indicaría como charlatanes e impostores. Ellos no lo harían. Estaban dispuestos a morir antes de negar el origen divino y la veracidad eterna del Libro de Mormón. Por 169 años, este libro ha sido examinado y atacado, denegado y fragmentado, bajo el escrutinio y la crítica, quizás como ningún otro libro de la historia religiosa moderna, incluso quizás como ningún otro libro en la historia de la religión, pero todavía permanece firme. Han surgido fallidas teorías sobre sus orígenes que se han repetido y han desaparecido. Desde Ethan Smith hasta Solomon Spaulding, desde obsesivos paranoicos hasta genios muy astutos. Pero ninguna de esas francamente patéticas respuestas sobre el libro ha prevalecido jamás a las pruebas, porque no hay ninguna otra respuesta como la que dio José, que era un joven traductor indocto. En ese aspecto me uno a mi propio bisabuelo, que simplemente dijo lo suficiente. Ningún hombre inicuo podría haber escrito un libro como este, y ningún hombre bueno lo escribiría, a menos que fuera verdad, y que Dios le hubiera mandado hacerlo. Testifico que nadie puede llegar a la fe cabal en esta obra de los últimos días, ni por consecuencia hallar la medida plena de paz y consuelo en nuestros días, sino hasta que acepte la divinidad del Libro de Mormón y del Señor Jesucristo, de quien éste testifica. Si alguien fuera tan insensato o se le hubiera guiado indebidamente al punto de rechazar las 42 páginas de un texto previamente desconocido, repleto de complejidad literaria y semita, sin intentar sinceramente hallar una explicación del origen de esas páginas, en especial sin tomar en cuenta el poderoso testimonio de Jesucristo y el impacto espiritual tan profundo que ese testimonio ha tenido en los que hoy ascienden a millones de lectores. Entonces, ese alguien, escogido o no, ha sido engañado. Y al dejar esta iglesia, debe enfrentar por encima, por debajo o a los lados ese Libro de Mormón para poder salir. En ese sentido, el libro se parece a lo que se dijo de Cristo, que era piedra de tropiezo y roca de escándalo, una barrera en el camino de los que no desean creer en esta obra. Testigos, incluso testigos que llegaron a ser hostiles contra José, testificaron hasta la muerte que habían visto un ángel y que habían tomado las planchas con sus manos y dijeron: las planchas se nos han mostrado por el poder de Dios y no por el de ningún hombre. Y afirmaron: sabemos con certeza que la obra es verdadera. Ahora bien, no navegué con el hermano de Jared cuando cruzó el océano, ni cuando se asentó en el Nuevo Mundo. No escuché al rey Benjamín decir ese sermón angelical. No prediqué con Alma ni Amulek, ni fui testigo de la muerte en la hoguera de los inocentes que creyeron. No estuve en medio de la multitud de nefitas que tocaron las heridas del Señor resucitado, ni lloré con Mormón ni con Moroni por la destrucción de toda una civilización. Pero mi testimonio de este registro y de la paz que trae al corazón humano es tan vinculante y claro como fue el testimonio de ellos. Al igual que ellos, doy mi nombre al mundo para testificar al mundo lo que he visto. Al igual que ellos,
No miento, pues Dios es mi testigo. Pido que mi testimonio del Libro de Mormón y todo lo que ello implica, que comparto aquí bajo mi propio juramento y oficio, sea registrado por los hombres en la tierra y los ángeles en el cielo. Espero tener algunos años más en mis últimos días, pero los tenga o no, quiero que quede absolutamente claro, cuando esté ante el tribunal del juicio de Dios, que he declarado al mundo, con el lenguaje más directo que puedo expresar, que el Libro de Mormón es verdadero, que salió a la luz de la forma en que José dijo que salió, y fue dado para traer felicidad y esperanza a los fieles durante las tribulaciones de estos últimos días. Mi testimonio hace eco al de Nefi, quien escribió parte del libro en sus últimos días. Y dijo: escuchad estas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo. Y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Y si no son las palabras de Cristo, juzgad, porque en el postrer día Cristo os manifestará con poder y gran gloria, que son sus palabras. Hermanos y hermanas, Dios siempre brinda seguridad para el alma, y con el Libro de Mormón también lo ha hecho en nuestra época. Recuerden estas declaraciones del mismo Jesús: el que atesore mi palabra no será engañado. Entonces, en los últimos días, no desfallecerá el corazón ni la fe de ustedes. De esto testifico fervientemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.